Bienvenido a un nuevo episodio de La Trinchera, el podcast del Cajón del Visón. La guerra y la enfermedad han marchado juntas durante la historia de la humanidad. Las guerras aumentan la propagación de las enfermedades según los grupos de refugiados o unidades militares cruzan las fronteras. Estos desplazamientos introducen enfermedades y encuentran otras nuevas en nuevos lugares. En el caso de los refugiados, el riesgo es mucho más alto, ya que se deben trasladar a entornos atestados y pobres en recursos que permiten que las enfermedades prosperen. Una guerra global, como la Segunda Guerra Mundial, con millones de personas implicadas en teatros de operaciones tan diferentes como los océanos, el trópico, el desierto o las grandes regiones heladas de la Unión Soviética, fue un importante reto para la sanidad militar y civil. La Segunda Guerra Mundial supuso un antes y un después en la evolución de la medicina, ya que la aparición de antibióticos como la penicilina, que hasta 1943-1944 no se pudo fabricar en grandes cantidades a bajo coste, y de las sulfamidas, el DDT y otros insecticidas, permitieron una importante mejora en las heridas y las enfermedades de los soldados en campaña. La perspectiva de vida de los heridos también aumentó considerablemente gracias a los avances en cirugía traumatológica, entre los que se encontraban, curiosamente, los métodos de un médico catalán llamado Josep Trueta, que ya fueron aplicados en España durante la Guerra Civil en el bando republicano. En el tratamiento de los heridos fue decisivo el descubrimiento en 1940 del factor RH sanguíneo, que permitió por primera vez un uso eficaz de las transfusiones de sangre y los bancos de plasma, permitiendo que llegara hasta el frente, y se desarrolló además la albúmina como un sustituto de la sangre. Otro gran avance fue la recuperación de los heridos por las quemaduras, mediante los injertos de piel gracias a las técnicas de un cirujano soviético. Todas estas técnicas fueron fundamentales, ya que en las guerras anteriores los soldados morían más a menudo de enfermedades y de las infecciones de las heridas de guerra que de las propias heridas. Por ejemplo, la proporción de bajas entre enfermedades y heridas en batalla fue aproximadamente de 5-1 en la guerra hispano-estadounidense de 1898 y de 2-1 en la Guerra Civil estadounidense. Así que un tratamiento más a fondo de la limpieza, sobre todo en los hospitales, redujo las bajas de enfermedades en la Primera Guerra Mundial, aunque aparecieron algunas relativamente nuevas, como el pie de trinchera, al tener los pies permanentemente mojados. Pero la mejora en la limpieza y la sanidad no pudo proteger a las tropas de la pandemia de gripe de 1918, la que se conoce como gripe española, no porque se produjera en España, sino porque fue la primera nación que publicó la noticia. Durante el brote, la gripe supuso aproximadamente la mitad de las bajas militares de Estados Unidos en Europa, y una pandemia mundial que causó, según algunas estimaciones, entre 50 y 100 millones de víctimas. Tan solo en España se produjeron más de 200.000 muertos. Mientras la Segunda Guerra Mundial se desataba en Europa, el ejército estadounidense reconoció que las enfermedades infecciosas eran un enemigo tan formidable como cualquier otro que encontrarían en el campo de batalla. Así, para combatir con este enemigo oculto y microscópico, se creó una nueva asociación con la industria farmacéutica y los centros de investigación para desarrollar vacunas para las tropas, así como diversos medicamentos que redujeran los riesgos de infección y los periodos de recuperación. Las vacunas fueron atractivas para los militares por la sencilla razón de que reducían el número total de días de enfermedad para las tropas de forma más efectiva que la mayoría de las medidas terapéuticas utilizadas hasta entonces. Esta asociación entre el Estado, de manos del ejército, la industria y los investigadores, logró niveles de innovación sin precedentes, que duraron mucho después de que la guerra hubiera terminado. A medida que se comenzó a trabajar en conjunto en nuevas formas de desarrollar vacunas y producirlas, descubrieron que los principales problemas para el progreso no eran tan solo cuestiones científicas, sino de organización. Algo que hemos podido constatar en la pandemia del COVID-19 con un desarrollo en tiempo récord de diversas vacunas, pero que han tenido diversos problemas de fabricación, distribución y aplicación. En condiciones normales, lleva una media de unos 8 años desarrollar una nueva vacuna. En 1941, temiendo otra pandemia como la de 1918 y mientras se preparaba para una nueva guerra, el ejército de Estados Unidos ya organizó una comisión para desarrollar esa primera vacuna contra la gripe. La comisión era parte de una red mucho más amplia de programas de desarrollo de vacunas organizados a nivel del Estado.
Los programas de vacuna en tiempo de guerra ampliaron el alcance del trabajo militar en vacunas mucho más allá de su enfoque tradicional en enfermedades como la disentería, el tifus y la sífilis. Estas nuevas iniciativas de investigación se enfocaron en la gripe, que se conocía también como influenza, también en la meningitis bacteriana, la neumonía bacteriana, el sarampión, las paperas, en enfermedades tropicales y en enfermedades respiratorias agudas. Estas enfermedades no solo planteaban riesgo para los ejércitos, también lo son para la población civil. Años antes los científicos habían estado sentando ya las bases para muchas de estas vacunas, incluida la de la gripe. Sin embargo, no fue hasta la Segunda Guerra Mundial cuando estos estudios salieron de laboratorios y se convirtieron en vacunas realmente viables. La recién formada Comisión contra la Gripe reunió el conocimiento sobre cómo aislar, crecer y purificar el virus de la gripe e impulsó rápidamente su desarrollo, ideando métodos para ampliar la fabricación y evaluar la seguridad y eficacia de la vacuna. La comisión, bajo el mando del virólogo Thomas Francis Jr., obtuvo la aprobación de la vacuna en menos de 2 años, convirtiéndose en la primera vacuna contra la gripe autorizada en los Estados Unidos. Más tarde se pudo constatar que esta vacuna contra la gripe necesitaba ciertos ajustes anuales para que fueran eficaces con las nuevas cepas del virus, lo que todavía se hace hoy y que se hará con total probabilidad con el virus del COVID-19. Aún así, el tiempo desde el desarrollo hasta su uso fue un logro notable para aquella época. Los programas de tiempo de guerra, como el creado para la gripe, desarrollaron o mejoraron un total de 10 vacunas para enfermedades de importancia militar. Un ejemplo es el del toxoide botulínico, que se produjo en masa antes del día D, en respuesta a la creencia errónea de que Alemania había cargado bombas V1 con la toxina que causa el botulismo. Otro caso también es el de la vacuna contra la encefalitis japonesa, que se desarrolló en previsión de una posible invasión terrestre aliada a Japón. Lo cierto es que algunas de estas vacunas no pasarían a los estándares actuales, pero en su momento resultaron efectivas y muy oportunas. Con la industria como socio, los programas de tiempo de guerra forjaron una nueva forma de investigación que se traducía en que los hallazgos de laboratorio fueran productos eficaces y de rápida producción. En ese momento, la protección de la propiedad intelectual era un problema menor que se supeditaba ante un bien mayor como era la guerra. De este modo, el intercambio de información era mucho más fluido de lo que es en la actualidad, aunque existan herramientas que limiten esa propiedad intelectual para casos extremos. Sin estas restricciones, los equipos pudieron consolidar y aplicar los conocimientos existentes a un ritmo realmente rápido. Este enfoque cooperativo y orientado hacia el desarrollo de vacunas continuó, al menos en parte, en la posguerra, incluso después de que ya no existiera la urgencia de la guerra. Esto contribuyó a altas tasas de innovación en el mundo de las vacunas a mediados del siglo XX. Ahora bien, por diversos motivos políticos, económicos y legales, en los años 70 y 80 se vio interrumpida esta asociación entre militares e industria farmacéutica. Sin la cooperación de la industria, el desarrollo de nuevas vacunas se estancó y algunas vacunas en desarrollo se llegaron a suspender. Pues bien, ahora más que nunca hemos constatado que ya sea en la guerra o en la paz, el desarrollo coordinado y solidario de vacunas es vital para el género humano. Espero que esta historia te haya parecido interesante, así que dale un me gusta, suscríbete y compártela. Y más historias como esta las puedes encontrar en elcajondegrison.com. Nos vemos pronto con otra historia en La Trinchera.